Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su programa de estudio bíblico, Biblia Abierta. Biblia Abierta hoy en compañía de mi hermano en los controles de máster principal, de hermano David Murcia, a quien rogamos a nuestro Dios Todopoderoso bendiga grandemente, al igual que a su servidor y a toda la amable audiencia televisiva de TV Estrella Canal 25 y su programa en particularidad, Biblia Abierta, quien se encuentra ya en la intimidad de sus hogares para poder recibir la enseñanza de su palabra a través de un precioso estudio bíblico como lo es propio de los días jueves y los días viernes en punto de las 4. Agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso, quien hace posible todas las cosas. Y hoy, un momento maravilloso para ponernos en contacto con su palabra y que podamos disfrutar de la preciosa enseñanza, de una exégesis que venga a abundar y a contribuir al beneficio de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Bienvenidos a su programa, gracias por su atención. Es momento en que ahora nos pongamos en contacto con nuestro Dios a través de la oración. Mientras tanto, usted ya en casita con su libreta de apuntes, con su Biblia en mano y sobre todo con su mente y su corazón muy dispuestos para poder recibir el precioso mensaje de nuestro Dios. Y sin más preámbulo, nos abrimos espacio a través de la oración. Usted ahí donde quiera que se encuentre, con su dispositivo en mano, también siguiéndonos a través de las diferentes redes sociales, como ser la www.tvestrella.org. De igual manera como Biblia Abierta en la cuenta de Facebook y como Biblia Abierta en la cuenta en YouTube. Todo ello con la oportunidad o la posibilidad de que usted pueda encontrarse con el estudio de la palabra de nuestro Dios a través de una transmisión vía redes o vía cable. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios. Invito a que ahí en familia podamos orar para que podamos dar el espacio necesario a su palabra. Y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición. En el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, oh Dios, agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la maravillosa oportunidad en la que tenemos cada uno de nosotros el momento bastante precioso de acercarnos a través de tu palabra por medio de esta transmisión a tu pueblo que ahora está al pendiente para escuchar. Y te rogamos, oh Dios, que tanto los que están en calidad de receptores como el expositor de tu palabra, todos podamos compenetrarnos en el Espíritu Santo para poder
todos entender el mensaje que tiene que ver con el beneficio de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por la oportunidad de que tu palabra puede seguir siendo leída y escuchada. Gracias por aquellos corazones que todavía colocan sensibilidad ante tu palabra para poder dejarse guiar y moldear por el beneficio de los frutos del Espíritu Santo a través del estudio de la misma. Eterno Dios, te rogamos que seas tú quien bendigas la vida y los hogares de todos aquellos que están ahora mismo en sintonía de este programa, pero que también bendigas a tu expositor de tu palabra, para que pueda, oh Dios, dirigirse de la mejor manera a tu pueblo que ahora está al pendiente. En Jesucristo nuestro Salvador, te oramos y damos las gracias. Amén. Es maravilloso el momento con el que nos encontramos delante de la presencia de nuestro Dios a través de la oración. Como también lo es precioso el momento en el que nos encontramos delante de nuestro Dios o delante de la presencia de nuestro Dios a través del estudio de su palabra, misma que ahora ocupa el espacio para que podamos entender, que podamos razonar y que podamos escudriñar, tal y como lo presentan las Escrituras. Cuando Jesús se acercó a los fariseos en aquel momento y les dijo que escudriñaban las Escrituras porque en ellas les parecía que estaba la vida eterna, es porque en realidad, pues por cultura, se dedicaban a estudiarla, pero había algo que también debían hacer y que debían ir más allá de escudriñar, y que tenían que creer y que tenían que pensar en que Él era la salvación para sus vidas. Bien, nosotros también, con ese mismo celo, con esa misma entrega, seguro que nos dedicamos a escudriñar las Escrituras al momento de estudiarla o de escudriñarlas, pero debemos saber que es el medio para llevarnos más allá, y en este caso es ponernos en contacto con el autor de nuestra salvación. En esta oportunidad quiero que vayamos a las Escrituras, y ya en la parte inferior de nuestras pantallas seguro aparecerá posteada la familiarización con el título de nuestro tema, gracias ahí al apoyo de nuestros hermanos en Máster, cuando proyectaremos nuestro título para nuestro tema en esta hora de la tarde, para que todos trabajemos o estudiemos bajo el mismo enfoque, bajo la misma idea, sin salirnos del contenido escritural, sin ir más allá de lo que está escrito, ajustándonos verdaderamente al guión bíblico, para que nuestras vidas en Cristo Jesús puedan recibir su palabra no adulterada. Por esta razón tenemos con nosotros, a la altura del libro de la carta a los Romanos, específicamente en el capítulo 1, en el verso 28, encontramos nuestro versículo o nuestra cita bíblica de base para este estudio, y tenemos con nosotros mente reprobada. Nótese, es una expresión que el apóstol Pablo utilizó en aquel momento. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos en su primer carta, cuando manifiesta el deseo ardiente, el deseo grande por querer querer hacer o realizar una visita a los hermanos en Roma. Y mientras tanto se llega la oportunidad, o mientras se concede la oportunidad, según lo expresado a la altura del capítulo 1, les expresa diciendo que hasta ahora ha sido estorbado, pero que ya Dios dará la oportunidad. Y en el desarrollo de la carta, antes de que termine ese primer capítulo que tenemos nosotros ahí como referencia, encontramos esta expresión donde el apóstol Pablo menciona que Dios se volvieron mentes reprobadas, se volvieron mentes aplazadas, mentes atrasadas. ¿Por qué? Ese por qué es el que ahora nos detendrá para estudiar. Y el propósito de hablar de ese tema es porque necesitamos delante de Dios salir aprobados. Necesitamos salir con aprobación divina, aprobación bíblica, aprobación espiritual. No se valen los reprobados. No hay lugar para los reprobados en el reino de Dios. No hay lugar para los reprobados en la eternidad junto a Dios. No hay lugar para los reprobados en vivir eternamente por la eternidad, gozando de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay. Más bien, por tener mentes reprobadas, es que se ganaron otros lugares, se ganaron otros sitios. Pero eso lo vamos a estudiar, o lo vamos a considerar con el estudio de su palabra. Para familiarizarnos con el título de nuestro tema,
y que obedece al guión escritural, dice así Romanos capítulo 1, verso 28. Considerándole tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo, y a su letra dice, Romanos capítulo 1, verso 28. Considerándole tienen, dice, y como ellos, escuche esto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí nota? Y como ellos, dice el apóstol Pablo a los romanos, y como ellos no aprobaron, no salieron calificados, no salieron con buena calificación, no salieron distinguidos o sobresalientes, o de acuerdo a nuestro sistema de estudio académico en la parte secular, como ellos no sacaron arriba del 70%, como ellos no salieron muy satisfactorios, ni tampoco salieron con excelencia, salieron reprobados, es decir, sacaron menos del 70%, si lo colocamos de acuerdo a nuestro índice académico en nuestra nación. Pero yendo a la parte espiritual, ¿qué significa no salir aprobado? ¿Qué significa estar reprobado delante de la presencia de Dios? Estar reprobado espiritualmente, estar reprobado en materia divina, en materia espiritual. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo estamos reprobados? ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado con una reprobación a nivel espiritual? Es bueno comprender eso, pero pueda que solo estemos yendo al lugar de adoración, como muchos de nuestros estudiantes nos ven salir de casa con la mochila hacia la escuela, o nos ven salir de casa con Biblia en mano hacia el lugar de adoración. Nos ven ir y regresar, pero igual estamos reprobados. Y no solamente es una reprobación en conocimiento, sino la reprobación se manifiesta o se deja ver peor por lo expresado en el verso 28, cuando no solamente es una reprobación porque no comprenda o porque no se sepa citas bíblicas, versículos de memoria, los cantos o los himnos del himnario, las alabanzas que comúnmente se entonan en la congregación para honra y gloria de Dios, o porque no recuerdan los temas, o porque ahora mismo se los predica y más tarde ya no se acuerda, y porque lo más típico es sí escuchar la prédica pero no vivirla. Eso también es reprobación. Eso también es salir aplazado, espiritualmente hablando. Pero aquí la reprobación, nótese, la reprobación es, dice, de una mente reprobada. Una mente reprobada. Nótese, todavía se agudiza más y se pone más profunda la crisis o la situación, puesto que es una mente reprobada. En realidad no hay para pensar mucho. Estamos hablando de una mente que tiene dificultades, tiene trastornos, tiene crisis, porque todo cuanto genera es para reprobación. Todo cuanto genera es para aplazarse. Todo cuanto genera es para calificarlo como no satisfactorio. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza ese término? ¿Por qué el apóstol Pablo, cuando se dirigió a los romanos y en su narración les dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos sí no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada? Nótese que las grandes verdades que van a salir. Número uno, los primeros que se dieron por aplazados, los primeros que se dieron por reprobados, fue una decisión personal, fue una decisión propia, fue algo que ellos eligieron. Ellos eligieron salir reprobados o reprobarse. ¿Desde cuándo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es que llegaron a caer ahí? Siempre hay que saber que debe haber un responsable. Casi siempre en esto de reprobaciones y aprobaciones, comúnmente le llamamos en pasar el año y quedarse, casi siempre buscamos un responsable.
Si no es el maestro, es el padre o cualquier otra situación. Bien, yo no digo que no los haya, pero en esto sí debemos ser muy honestos y muy responsables. En la vida espiritual también, cuando hay reprobaciones, cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, casi siempre se busca un responsable. Casi siempre se nos da o se nos pega el síndrome o el mal de Adán, buscando siempre al que tenemos más cerca. En este caso con Adán, su esposa. Pero notemos, ¿de quién fue la decisión? Para que aún sepamos que si estamos aplazados o que si estamos reprobados espiritualmente o delante de Dios, debe haber un responsable. Y muchas veces sale siendo Dios el responsable. No porque lo sea, sino porque nosotros lo responsabilizamos a Él. Y descargamos que todo cuanto está pasando, que todo cuanto resultado estamos teniendo, se debe a lo que Dios hizo o no quiso hacer. En el verso 28 dice, note, ellos fueron los que se reprobaron, porque seguro que hay algo que no quisieron hacer, o porque seguro que hicieron algo que no debían haber hecho. ¿Sí? Revíselo conmigo en el verso 28. Hay una forma para reprobarse delante de Dios o ante Dios. Hay algo que nos deja descalificados, que nos deja no satisfactorios, que nos deja aplazados de acuerdo al término común. ¿Qué es lo que nos hace reprobarnos? ¿Qué es lo que nos hace vivir y tener una mente reprobada? Una mente aplazada o retrasada. Dice, la parte que se les señala es que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. Ellos no tomaron en cuenta a Dios, no pensaron en involucrar a Dios, no le dieron el lugar a Dios, no invitaron a Dios para que estuviera ahí. Ellos no aprobaron, es decir, no quisieron contar con la aprobación de Dios para ese asunto o para esos asuntos. Una vez más, y como ellos, dice el apóstol Pablo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿Quién fue el que en realidad salió aplazado, salió reprobado? Salió reprobado por sus decisiones. Salió reprobado porque a lo mejor sí sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Salió reprobado por hacer lo que no debería hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer según el verso 28? Nótese, el mismo texto se da para discernirse. Y dice, el problema o la falta estuvo en que no quisieron tomar en cuenta a Dios. No formó Dios parte de sus planes. No hubo oportunidad para involucrar a Dios en ese asunto, en esa idea, en ese proyecto, en eso que tenía que hacer o en lo que tenía que dejar de hacer. Al fin Dios no formó parte. Y como ellos no involucraron a Dios, y como Dios no formaba parte, y como ni tan siquiera les importó si iban en contra o a favor de Dios con esa su idea o su decisión, entonces Dios los dejó, mire esto, Dios los dejó en una mente reprobada, en una mente atrasada, en una mente aplazada. Es fácil reprobarse delante de Dios. Es fácil aplazarse delante de Dios. Es fácil sacarse menos del 70%. Es fácil sacar nota baja delante de Dios. ¿Cómo? Nótese que muchas veces hemos aprendido a calificar el conocimiento bíblico espiritual, o hemos aprendido a darnos por excelentes o por sobresalientes delante de Dios o espiritualmente, cuando hablamos de conocer mucha cita bíblica, cuando hablamos de conocer mucho de Biblia, mucha interpretación bíblica.
Pero entre interpretación bíblica y aplicación hay una gran diferencia. Entre un buen lector y alguien que brinde muy bien un testimonio de acuerdo a la palabra de Dios, hay una gran diferencia. Pueden haber muchos reprobados y siendo muy buenos lectores. Pueden haber muchos reprobados y siendo muy buenos intérpretes de la palabra de nuestro Dios. La mente reprobada se da o depende de no tomar en cuenta a Dios. Nótese, ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. Ellos no quisieron que Dios participara en sus asuntos. Esas ideas que se les ocurrieron no eran ideas que involucraban a Dios. No formaba parte Dios en esos asuntos. Entonces los deja Dios en ese tipo de pensamientos, en ese tipo de ideas. Desde que Dios los deja, es dejándolos en su propia mente. Al dejarlos en su propia mente, sin el consentimiento de Dios, sin que Dios formara parte, sin que Dios estuviera integrado, involucrado en el asunto, en que lo invitara a participar, en que colocara ese proyecto o esas cosas en sus manos, sin tener el visto bueno o la aprobación de Dios, sin tener la expresión de nuestra oración a la cual es: hágase tu voluntad. Sin eso, es tener una mente reprobada, ya es tener una mente aplazada o atrasada. Es tener una mente con la nota de no satisfactorio. Esto lo llevó a tener grandes consecuencias. Pero las grandes consecuencias, una de ellas es, dice, los dejó Dios en esa mente reprobada. Y esto como consecuencia, note, dice, los llevó a hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son los resultados de la reprobación espiritual? ¿Cuáles son los resultados de salir aplazados espiritualmente? Comenzamos a hacer cosas que no convienen. El mundo hace cosas que no convienen, porque tienen una mente reprobada, porque tienen una mente aplazada, una mente atrasada. Y por esa razón está haciendo cosas que no convienen. Los matrimonios, cuando no toman en cuenta a Dios, tienen una mente matrimonial reprobada. Y si está reprobada, entonces comienzan a hacer cosas que no convienen, porque Dios no forma parte en su matrimonio. Si Dios no forma parte en el hogar, y si los progenitores y los miembros de familia no involucran a Dios, no toman en cuenta a Dios, también va a suceder lo mismo. Ese hogar, esa familia o en esa casa, se van a empezar a hacer cosas que no convienen. Y así coloquémoslo en cualquier escenario. En el trabajo, tanto los patronos como los empleados, los empleadores como los trabajadores. ¿Sabe? Si no involucramos a Dios, si no tomamos en cuenta a Dios, si la empresa no toma en cuenta a Dios, si la fábrica no toma en cuenta a Dios, si el pequeño negocio no toma en cuenta a Dios, si el micronegocio no toma en cuenta a Dios, o el macronegocio no toma en cuenta a Dios, está bien. Dios lo dejará con su idea. Dejará que sea su mente que se luzca y que haga lo que tiene idealizado. Pero si se queda sin que Dios forme parte, sin invitar a que Dios sea parte, ¿sabe? Va a salir reprobado con eso que haga. Va a salir aplazado. ¿Y cómo se va a poder dar cuenta? Va a comenzar a ver como primeros resultados, dice que va a comenzar a hacer cosas que no convienen. Ese fue el resultado de mentes reprobadas. Ese es el resultado de mentes aplazadas en la parte espiritual. En la parte secular también. ¿Sabe? El estudiante, el alumno comienza a hacer cosas que no convienen. Comienza a sacar copias. Comienza a sacar, a ver lo del compañerito. Comienza a desarrollar las respuestas del cuestionario o el examen con invenciones que van fuera
de lo que en realidad es. Y por eso el maestro dice, no sé qué estaba pensando, no sé de dónde sacó esta respuesta. Porque se hacen solo cosas que no convienen. Escribió cosas que no tenían nada que ver con la respuesta. Ahora veámoslo desde el contexto espiritual. Dice, cuando no se toma en cuenta a Dios, caemos en una mente reprobada, caemos en una reprobación. Y como resultado comenzamos a hacer cosas que no convienen. ¿Quién es el responsable? ¿Dios? No. Notemos. Nosotros responsabilizamos a Dios cuando comienzan a salir las cosas mal. Pero el problema lo tuvimos desde cuando hicimos a Dios a un lado. Desde cuando mandamos a Dios al segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Lo digo porque casi siempre, cuando llegamos a Dios o cuando Dios llega a nuestras vidas, ¿sabe? Decimos y decidimos colocar a Dios en primer lugar. Pero luego llegó por ahí el trabajo, entonces pasamos al trabajo al primer lugar y Dios pasó al segundo. Luego llegó otra situación ahí y alguien más ocupaba un lugar y justamente le dimos el segundo y mandamos a Dios al tercero. Y cada vez vamos haciendo que Dios ocupe el último lugar. Cuando menos acordamos ya no ocupa ni el último, ya no ocupa ninguno. En nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros planes, en nuestras metas. Y falta Dios en la familia, y falta Dios en las escuelas, y falta Dios en los gobiernos, en las autoridades. Y como hemos sacado a Dios de las escuelas, y hemos sacado a Dios de los gobiernos, y hemos sacado a Dios de la Constitución, y lo hemos sacado de todos lados, entonces estamos haciendo cosas que no convienen. Porque hace falta volver a traer al que sí sabe, volver a traer al que puede, volver a traer a la fuente de sabiduría, a la fuente del conocimiento, a la fuente del respaldo, al ser supremo. Hace falta traer al creador de nuestras vidas. Y nosotros hemos creado un escenario, pero sin la presencia de Dios. Y eso es de mente reprobada, es de mente aplazada, de mente atrasada, de mente no satisfactorio. Y por esa razón, todo cuanto surge después de que no hemos involucrado a Dios o que Dios no forma parte en el asunto, sale mal. Ejemplos. Nótese, si consideramos el contexto de todo ello, a la altura del verso 18, 19 y 20, nos expresa el apóstol Pablo que no tomaron en cuenta a Dios o dejaron de tomar en cuenta a Dios, no porque lo ignoraran, no porque no lo conocieran, no porque no supieran, no por la célebre frase de se me olvidó que Dios tenía que formar parte en este asunto, que tenía que invitar a Dios para este negocio, para este matrimonio, para esta familia, para la misma congregación. A veces a la misma iglesia se le olvida la presencia de Dios porque son ellos los que se quieren lucir. Ya no solo quieren ser lo que dijo Jesús en Mateo, ya no solo quieren ser luz en el mundo, no quieren ser estrellas. Y el escenario y el púlpito se lo ven como los famosos, porque ya no quieren ser luz, quieren ser estrellas. Y por esa razón desplazan a Dios para sobresalir ellos. Error. Sin el pueblo de Dios se ve esto, no digamos en la familia, en el matrimonio y en nuestras decisiones. Es por esta razón que debemos rescatar la presencia de Dios en todo cuanto hagamos y aún en cuanto vayamos a dejar de hacer. Y vea, antes de que el apóstol Pablo les dijera que el error o que el problema, que la raíz de la mente reprobada se debía a no haber tomado en cuenta a Dios, les dice en el verso 18 al 20, Dios siempre se les ha revelado, Dios siempre se ha dado a conocer. Note cómo dice, se ha dado a conocer, según el verso 19, por cosas invisibles de Él, como su eterno poder y deidad. Y se han hecho claramente visibles, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Siempre se ha dado Dios a conocer. Si aún los secretos de Él
lo invisible de Él, como su poder, como su deidad. Son asuntos muy propios de Dios, muy íntimos, muy secretos de Dios. Pero los ha querido dar a conocer y los ha compartido con su creación. No nos ha escondido nada. Así que, si desplazamos a Dios, si sacamos a Dios del plan, del proyecto, de la idea, del asunto, lo hacemos bajo conocimiento. Porque no ignoramos. Si aún lo invisible de Él se ha dado a conocer y lo conocemos, sabemos del poder de Dios, conocemos del poder de Dios, hemos visto el poder de Dios actuar en nuestras vidas, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestra vida espiritual, en los cambios y mucho más. Solo es que en algo me siento, no sé si superior, o algo me ha hecho no pensar en que tal asunto es a partir de la voluntad o del designio de Dios. Y luego dice, pues habiendo, escuchen esto en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No era que ignoraran de la presencia de Dios, del poder de Dios, del conocimiento de Dios. No es que no supieran que no había Dios. ¿Sabe? Dios mismo se encargó de crear la necesidad de Él en el hombre. Dios mismo se encargó de crear en nosotros la necesidad de buscarlo a Él. Así que, dice, pues no es porque no lo conocieron. No, si más bien conociéndolo, se negaron a tomarlo en cuenta. ¿Cómo qué cosas? Bueno, no le quisieron dar la honra y la gloria a Él. No, prefirieron dárselo a cualquier otra idea, a cualquier otro asunto, a cualquier otro pensamiento, a cualquier cosa que se inventó su mente reprobada. Dice, tampoco le dieron gracias. No fue Dios el digno de recibir acción de gracia. No fue Dios el ser por el que eligieron honrar, glorificar, adorar, hacer culto, venerar. No fue Él. Sino dice que se envanecieron o se oscureció, se debilitaron en sus razonamientos. Comenzaron a razonar, pero mal razonar, porque era una mente reprobada razonando, una mente alejada de Dios, una mente que no involucraba a Dios. Comenzó a hacer razonamientos, y ese razonamiento le echó una ayudada o le echó un espaldarazo, un necio corazón. Así que sus razonamientos y su corazón fueron entenebrecidos, es decir, fueron colocados en oscuridad. Fueron colocados en algo que no, la verdad, no tenía buen fin. Había mucha oscuridad allí. Esta misma forma de ir cada vez más profundizando en sus propias ideas, alejadas de la presencia de Dios, o esta mente alejada de la presencia de Dios, lo profundizaba cada vez más. Revise conmigo el verso 22 del mismo capítulo 1 de la carta a los Romanos. Dice, profesando ser sabio, resulta que esta mente reprobada o esta mente atrasada, sí sabían de Dios, sí habían conocido de Dios, sí sabían que Dios se merecía la honra y la gloria, la alabanza, la exaltación, pero no querían que Dios formara parte. Lo que estaban haciendo iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, tanto fue su razonamiento, tanto fue su deducción lógica que al final se volvió ilógica. No importa cuánto la mente revolucione, pero si revoluciona sin la presencia de Dios o fuera de la presencia de Dios,
será una mente reprobada, tal como lo dice el título de nuestro tema. Será una mente atrasada espiritualmente. ¿Por qué? Dice, profesando ser sabios en esa su inteligencia, en esa su sabiduría, en ese su conocimiento, según ellos. Así como iban pintando las cosas, así como se iban dando las cosas, o generando las cosas, dice, se suponía que era sabiduría. Sí, es que cuando hay un descubrimiento, o cuando se logra algo, se coloca por una gran hazaña, por un gran conocimiento, por una gran sabiduría, sí. Y es que entre nosotros sí se puede ventilar así. Pero eso es digno de celebrarlo cuando ha sido una mente a partir de que tomó en cuenta a Dios. Pero cuando es lo contrario, le llevará a presentarse como sabio, como la idea más grande, como la idea más inteligente, más entendida, pero resulta que esa sabiduría de la que ellos hablaban se convirtió en necedad. Es decir, fue lo más necio, fue lo más tonto, fue lo más torpe que pudieron hacer. ¿Cómo es posible que un gran descubrimiento, que una gran hazaña, que algo que dignificó y alegró a muchos y fuera noticia del momento, resulte ahora como lo peor, como lo absurdo? Bueno, eso solo se da en mentes reprobadas, en mentes atrasadas. Pensemos, ¿sabe? Cuando surge una idea, pero alejado de haber tomado en cuenta de Dios, no importa el escenario donde surja, pero si se sacó a Dios de la ecuación, eso vendrá a terminar en necedad, vendrá a terminar como lo más absurdo, como lo peor que pudieron idealizar o pensar. Y no solamente se les ocurrieron esto. Dentro de esas cosas, note, en el verso 23, ideas inteligentes que se vienen. Ideas de mente reprobada. Y razones por las que debemos salir de esa reprobación espiritual, de esa reprobación divina. Dicen, mira la idea que se les ocurrieron. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Esta fue la idea por excelencia. Una de las tantas que se les ocurren a las mentes reprobadas, o a las mentes atrasadas, o a las mentes de no satisfactorio. Aquellos de reprobación espiritual. La primera idea que se les ocurrió, dice el apóstol Pablo, fue cambiar la imagen de Dios, cambiar la gloria de Dios, cambiar lo incorruptible de Dios. ¿Será que hasta hoy hay mentes reprobadas? ¿Será que dentro del pueblo de Dios se encuentran pensamientos, mentalidades, criaturas con mente reprobada o atrasada? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos una mente reprobada? De acuerdo al texto bíblico, ¿cuándo hay una mente reprobada? Está el ejemplo evidenciado. Dice, cuando se nos ocurre cambiar la imagen de Dios, la esencia de Dios, que nuestro Dios es incorruptible, pero nosotros lo vemos corruptible. Que nuestro Dios se merece toda la honra y la gloria, pero nosotros lo simbolizamos o lo personificamos en algo, lo materializamos. Y queremos que a través de este objeto, o que a través de esta figura, o que a través de esta imagen, tengamos la gloria de Dios. Error. Eso es de mentes reprobadas, es de mentes atrasadas, es de mentes no satisfactorias. Así se dio a conocer en el primer siglo. ¿Cuál es la diferencia? Pues solo que han pasado 20 siglos. Pero el síndrome sigue siendo el mismo. Y los practicantes o discípulos de los mentes reprobadas siguen pareciéndose o siguen saliendo reprobados con la misma contestación, con la misma respuesta, con la misma idea.
si tal vez lo que han cambiado es o de material o de nombre, pero igual es cambiar la gloria de Dios y pensar que en aquel objeto tengo o al Redentor o a un Redentor, al intercesor, es decir, al que intercede por mí, o a un intercesor. Eso solo cabe en las mentes reprobadas. No me retracto de decir disculpas o perdón por alguien que esté, porque eso es lo que debe oír. Por amor a la verdad, por amor a la palabra de Dios, por el celo al texto bíblico, salga de esa reprobación. No puede seguir repitiendo o contestando de la misma manera como contestaron los del primer siglo a los que Pablo se refirió en la carta a los romanos. Ellos salieron reprobados por cambiar la imagen de Dios, por cambiar la gloria de Dios. Y para que nos sobreentendamos, revise conmigo la continuidad del verso 23. No es algo que me estoy sacando de la manga de la camisa. Revise, por amor a la bendita palabra de nuestro Dios, y por amor a la salvación eterna, y por amor a la aprobación, porque usted debe salir aprobado delante de Dios, o aprobada en el día del juicio final. Dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y comenzamos a poner la mirada en el hombre. Eso solo cabe en las mentes atrasadas, solo cabe en las mentes reprobadas, solo cabe en las mentes aplazadas. Como también dice, se empezaron a ocurrir las ideas de aves, en forma de ave, en forma de cuadrúpedos y en forma de reptiles. Nótese, dice, mentes reprobadas, número 1, en forma de hombre, en forma de ave, en forma de cuadrúpedo, en forma de reptil. El asunto es representar a Dios. El asunto es que interceda por nosotros. El asunto es que le quite lo que verdaderamente Dios se merece. Alguien podría decir, pero solo es una forma representativa. Lo más correcto es que no lo haga. Encontremos más apoyo y encontraremos más satisfacción a nuestro Dios, que no representemos por nadie. Porque una mente lúcida, porque una mente correcta, porque una mente aprobada, jamás tomaría a Dios en una representación. No solamente esto. Cuando Dios vio esto, ¿sabe? En el verso 24, cuando Dios vio que en sus ideas, en sus razonamientos, en su inteligencia, en su sabiduría, en sus grandes conocimientos y sus grandes avances y las grandes ideas, sea porque querían divertirse o recrearse, o querían tenerlo más cerca, o querían llevarlo a casa, no sé cuáles ideas son, siempre somos muy buenos. Y Dios no tiene ningún problema en que visualicemos, imaginemos y creamos. El error está en que cuando esto se da pero sacando a Dios del contexto, sacando a Dios del lugar. Es como crearlo a sus espaldas. Y a veces hasta nos damos cuenta, pero igual nos da por igual. Lo único que queremos en ese momento es satisfacer lo que estamos haciendo. Vino Dios, dice, y los entregó a la inmundicia. Y aquí ya se vienen los resultados de no tomar en cuenta a Dios. Los frutos de mente reprobada. Ahora, involucrados en la mundanalidad, es decir, en la inmundicia, y por eso todo lo que hace el mundo lo copiamos. Y cuanta idea se inventa el mundo, cuanta idea que le entramos.
¿Y sabe qué es lo sorprendente? Que muchos estamos detrás de ellos, siguiendo también la misma pista. Y supuestamente inteligentes, de sobresalientes en materia espiritual. Mucho cuidado. Un resultado o un calificativo dice vernos enredados en la mundanalidad. ¿Sabe? Como que estamos más pendientes de copiarle ideas al mundo que el mundo aprender de nosotros. Y es más fácil que nos hagamos candidatos o prosélitos de cuanta idea se inventa el mundo, a que muchos del mundo se conviertan y salgan de la idolatría hacia Dios. Porque cualquier cosa nos cobija o nos enreda. Y luego dice, se pusieron a crear cosas de acuerdo a su concupiscencia. Es decir, a la inclinación o a la desviación de sus corazones. De modo que empezaron hasta a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Cayeron en la situación aquella de ¿qué importa si irrespetamos el uso natural y deshonramos nuestros propios cuerpos, y lo que deseamos es divertirnos, recrearnos, pasarla bien? A tal grado que cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y a qué le llama verdad por la mentira? Vea conmigo el verso 29. Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hacia dónde se fueron? Se fueron al extremo. Dice, se fueron a que ya no solo, cambiar la gloria de Dios y pensar en que, es incorruptible, pero lo volvieron corruptible porque lo hicieron de algo. Y esto como objeto de adoración o de intersección o como lo quiera ver. Igual es haber cambiado la imagen de Dios. Pero ahora resulta que ya no le bastó, sino que fue a más. Idea de la mente reprobada, solo para hacer cosas aplazadas. No, te dice, vino y se le ocurrió hacerle culto, honrarle culto. No te conmigo el verso 25. Dice, honrando y dando culto a las criaturas, es decir, a lo creado, antes que al Creador. Esto es tener una mente reprobada. Y usted y yo necesitamos salir de la reprobación. Está bien que no seamos inteligentes en ningún escenario de nuestra vida, pero que no salgamos reprobados delante de la presencia de Dios, por no tomarlo en cuenta a Él, por no hacerlo parte a Él, o por sacarlo a Él de donde nunca debemos sacarlo, de donde nunca debe salir. ¿Sabe? Primero Dios, en nuestro próximo estudio tendremos una segunda parte de mente reprobada, viendo más ejemplos de cuándo hay reprobación en nuestra mente delante de la presencia de Dios. Cuando somos unos reprobados delante de Dios, cuando estamos en esa categoría, cuando es que formamos parte de esa lista de discípulos o de alumnos de mente reprobada. El propósito no será señalarnos, criticarnos o juzgarnos, sino más bien reflexionar, interiorizar, salir de esa condición o de esa situación de reprobación y volvernos unos aprobados, unos satisfactorios, muy satisfactorios o sobresalientes o excelentes. Solo necesitamos tener el vivo deseo de quedar delante de nuestro Dios como gente aprobada, como criatura o creación aprobada. Para ello, necesitamos comenzar a involucrar a Dios en nuestra vida, en nuestros asuntos. Si ya le conocemos, traerlo, no sacarlo. Y si estamos practicando el culto a las criaturas,
antes que al Creador. Regresemos a hacer culto al Creador. Regresemos a adorar al Creador y dejemos las criaturas. Para que empecemos a desintoxicar nuestra mente reprobada. Dios primero, nos hemos de ver en el próximo estudio bajo el tema de mente reprobada parte 2. Siempre en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 28. Mientras tanto, disfrutamos una sección de la Biblia en 60 segundos, mientras usted también puede comunicarse con nosotros a los teléfonos de su canal. Filipenses en 60 segundos, con 104 versículos divididos en 4 capítulos. Filipenses es una carta muy personal. Pablo quería mucho a estos cristianos. La carta menciona la palabra gozo 16 veces. Pablo, prisionero por su fe, manifiesta que él tiene gozo a pesar de su situación. Quiere que sus lectores encuentren el gozo cristiano. El problema es que ellos vivían con peleas y murmuraciones y tenían que luchar contra falsos maestros. Les costaba sentirse gozosos, pero Pablo les dice que él aprendió a vivir con abundancia y vivir sin nada. El secreto es depender de Cristo y podremos encontrar gozo aun en las situaciones más difíciles. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Es la carta a los Filipenses en 60 segundos. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida. Podido disfrutar de un espacio de la Biblia en 60 segundos bajo esta carta a los Filipenses que nos exponía nuestro hermano Timoteo Barche. Y es momento también en que nos despedimos de su programa Biblia Abierta, presentado en un espacio de 4 a 5 de la tarde los días jueves y los días viernes para honra y gloria a nuestro Dios y la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús a través del estudio de su palabra. Presentado temas de estudios bíblicos para que podamos abordar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Hoy hemos estado estudiando bajo el tema mente reprobada en base a Romanos capítulo 1 verso 28. Primero Dios, le vemos en la próxima transmisión con mente reprobada parte 2 para que podamos seguir profundizando en este estudio de la palabra de nuestro Dios. Mientras tanto, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su familia ahí en casita y dispongámonos siempre para estar delante de la presencia de nuestro Dios aprobados y que seamos de esta manera lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús. Bendiciones. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días. En un momentito, continuamos con más de nuestra programación. En TV Estrella, te acompaña en todo lugar. Distribuidora Madrid.
Le ofrecemos los mejores estilos en venta de muebles, como ser chiffoniers, sofá, camas. Visítenos y admire todo lo que puede adquirir al precio más conveniente. Y aproveche a comprar en nuestro anexo de ropa nueva y usada. Ropa al mejor estilo para damas, caballeros y niños. Mochilas y el mejor calzado para todos está aquí. Le esperamos. Barrio La Joya, frente a Mall Gusu, a la par de Bodega y Confitería Andrea. Distribuidora Madrid. Magdel Express. Somos tiendas especializadas para que usted pueda encontrar productos profesionales de limpieza a excelentes precios, con personal